Hola, ahora vamos a ver sobre una bobina de freno, l- lo importante que llega a ser el filtro. ¿Eh? Hay personas que no, o técnicos que no lo dan importancia a estos aparatitos que llevan todas las bobinas, sobre todo las de corriente continua, como son en este caso las bobinas de freno, ese elemento tan importante del ascensor, el freno. Bueno, todas las bobinas tienen una corriente de esta ruptura que os la voy a enseñar, que es una corriente que quema casi todos los elementos que lo activan. Si por ejemplo este freno lo activa un contactor o lo activa un relé, le crea una chispa, una corriente, sobre todo a la hora de caer, de cortarle la corriente, que es la que estropea los relés. Que normalmente estos filtros en que vienen tapados no están más que compuestos por un diodo y una resistencia, que depende de la tensión de la bobina de freno, es de grande la resistencia. Aquí viene, está compuesta de un diodo y una resistencia en serie. Por ejemplo, en el caso de que la tensión del freno se active a 60, pues la resistencia es más pequeña, de 100 ohmios. El diodo siempre es el mismo, un diodo BY255 o equivalente que sea un diodo que aguanta perfectamente esas corrientes. Que luego la tensión del freno es la 110, que es la más común, pues la bobina suele ser de 220 ohmios. Siempre de unos 5 o 2 vatios, nunca más chica. O 470, ahí viene bastante clarito. Os voy a enseñar la corriente de esta ruptura. Metemos tensión, ahí va. Y como veis, ahora mismo acabo de quitar el filtro, solo está la bobina. Activamos, el freno entrará, ¿veis? Pero al cortar la corriente, ¿veis esa chispa? Eso quema los relés. Bueno, esa temperatura además es grandísima, ¿Veis? La corriente que se crea tiene una temperatura altísima y eso quema los contactos. Por lo tanto, es muy importante que esa bobina o ese filtro esté siempre puesto. Y lo tienen todo. Todo lo que activa una bobina suele tener un filtro. Los contactores también, suele tener, a pesar de ser de corriente alterna, suelen llevar este tipo de filtro que lo llevan los contactores, que es para evitar esa chispa, que en este caso, en vez de llevar un diodo, lleva, porque no es corriente continua, lleva un condensador de poliéster. Muy bien. Ahora vamos a colocar el filtro y vais a ver la diferencia de la chispa. El filtro ya está puesto en paralelo con la bobina, importante, en paralelo con la bobina, y veis como la chispa desaparece. Sí es verdad que cualquier filtro ralentiza o retrasa la caída, en este caso del freno, unas milésimas de segundo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Si pusiéramos el diodo directamente sin colocarle la resistencia, llegaría a retardar la caída de freno casi en medio segundo, con lo cual es importante porque eso haría parar el ascensor desnivelado. Es importante la resistencia, ¿veis cómo se retrasa la caída? Esto es porque el freno no tiene resistencia. Pero la chispa
desaparece. Apenas tiene esa corriente de esta ruptura. La pequeña chispita es prácticamente imposible. Si no tuviera el filtro, haría un arco con una temperatura altísima.